Estamos a 3 minutos de las 9 de la mañana y se los contábamos más temprano. ¿Cuál es la situación actual de la pandemia por COVID-19 aquí en el Uruguay? ¿Cómo se espera que vaya evolucionando y qué otras medidas podrían tomarse con respecto justamente a frenar este aumento de casos? Son algunas de las preguntas que le vamos a estar realizando a la epidemióloga Jacqueline Ponzo, que es profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la UDELAR y también integrante de Guía de COVID-19, que ha sido realmente un factor de información muy útil en estos últimos tiempos para ir siguiendo las estadísticas y los diferentes datos de la evolución de la emergencia sanitaria. Jacqueline Ponzo, que está vía Zoom, seguramente ya nos está viendo y nos está escuchando. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes. Y si le parece, doctora, sería muy interesante comenzar justamente con su evaluación de cómo ve hoy la epidemia de COVID-19 aquí en el Uruguay. Y creo que sin lugar a dudas estamos viviendo el momento más difícil de la pandemia desde su inicio en nuestro país, no solamente por la acumulación de casos, por el crecimiento que está teniendo, por la acumulación de mortalidad, lamentablemente, y por el creciente ingreso de personas en CTI, y lo cual también se ve agravado, digamos, la preocupación en este momento es por la dificultad que estamos encontrando para controlar esta situación con las medidas actuales, lo cual nos cuestiona sobre qué hacer para mejorar la situación, ¿verdad? Doctora, justamente, buenos días, le habla Lorena. ¿Qué hacer para contener esta situación? En las últimas horas, de diferentes ámbitos, sectores de la ciencia, de actores diferentes de la sociedad, están marcando un rumbo o pidiendo medidas más restrictivas, no solo recomendaciones. ¿Usted tiene una opinión sobre el tema? ¿Se debería ir a una cuarentena, a una disminución de la circulación al menos? Más que opinión, digamos, lo que puedo compartir es la información que manejamos a partir de la evaluación científica y la evaluación de la pandemia y las respuestas que ha habido en distintos países, ¿verdad? Sabemos, hemos acumulado conocimiento sobre las medidas de prevención, que además en este momento está hackeado todo lo que el conocimiento a nivel mundial por el movimiento que el propio virus está teniendo, ¿verdad? Y el crecimiento de la epidemia en las segundas olas y también la circulación de nuevas cepas. No obstante ello, las medidas basales siguen vigentes. Esto es la reducción de contactos, el uso de la mascarilla, la distancia y los aspectos ambientales. ¿Cómo eso se traduce en medidas concretas? Lo que se ha visto es que cuando la situación epidemiológica es de crecimiento acelerado como la que tenemos en nuestro país, no alcanza con el control a través de la identificación de casos, contactos y aislamiento de estas personas puntualmente, sino que se requieren medidas generales que tiendan a reducir en general los contactos, el número de contactos que cada persona tiene, ya sea en su movilidad cotidiana para abastecer las necesidades, para el trabajo, para el estudio, y eso requiere medidas que son de orden social y que requieren decisiones institucionales o gubernamentales según corresponda. Estamos con una serie de medidas en este momento, muchas de las cuales probablemente se puedan profundizar, lo que tiene que ver con el trabajo, podemos decir, bueno, el teletrabajo se ha incrementado en el país a lo largo del 2020, se han generado capacidades para funcionar de ese modo. En este momento que vamos a un retorno de muchas personas de su licencia, es una oportunidad para enfatizar ese aspecto y no solamente enfatizar el hacer todo el teletrabajo que sea posible, sino las condiciones de trabajo cuando hay presencialidad, el mantener la distancia, el garantizar los ambientes ventilados, seguros, es una medida imprescindible. Luego lo que tiene que ver con el transporte, el trabajo va acompañado de una necesidad de movilidad.
Y bueno, estamos en este momento con una situación en el transporte interdepartamental, sobre todo el vinculado al turismo en general, pero el transporte interdepartamental también afecta actividad laboral, con un aforo del 50%. En el medio urbano no hay reducción del aforo, pero se está haciendo un control ambiental de los ómnibus, y eso es muy importante sostenerlo para tener una medida. Y luego las medidas que tienen que ver con la actividad recreativa, la actividad social, que ahí es muy importante enfatizar y profundizar las medidas, ¿no? Todo lo que está vinculado a lo que es espectáculos, lugares de encuentro, de comida, son espacios propicios para la transmisión, como sabemos. Doctora, y ahí potenciar la actividad al aire libre es muy importante. Exacto, pero más allá de todo esto que usted está comentando, la línea que ha tomado hasta ahora el gobierno nacional es el de la libertad responsable, es lo que se ha hecho desde el comienzo de la emergencia sanitaria, más allá del quédate en casa, que duró unos meses solamente al principio. ¿Cómo podría evolucionar la pandemia si siguiéramos como hasta ahora, sin tomar estas medidas restrictivas más profundas acerca de las cuales usted está hablando? Y es mirar lo que ha pasado a lo largo de estas últimas semanas. El crecimiento acelerado, la multiplicación de los casos, que puede empeorar claramente, porque a medida que tenemos más casos, las posibilidades de diseminación aumentan, porque además nuestro sistema de control y de seguimiento se está viendo vulnerado por ese crecimiento, y nuestra capacidad de identificar esos casos, si nuestra apuesta es a trabajar desde la identificación, está limitada. Eso se ve claramente con el aumento de la positividad, y eso repercute rápidamente en lo que es el aumento de los casos graves y la saturación de las camas para la atención de los casos graves. Hoy en día ya tenemos una sobrecarga muy importante del sistema de salud en todos los niveles. El primer nivel de atención, que es el que debe hacer la contención a nivel comunitaria, está trabajando en un máximo de sobrecarga, con dificultades de recursos, y todo eso nos está poniendo en una situación de precariedad que no tenemos habitualmente. Hasta ahora hemos tenido una gran capacidad. Se refleja en que las tasas de recuperación en Uruguay son muy altas, y eso es muy bueno, ¿verdad? Hemos tenido un sistema de información muy sólido. En los últimos días hemos tenido muestras de debilidades del sistema de información. Todo esto nos está mostrando vulnerabilidades que nos pueden hacer empeorar aún más allá de lo que de por sí el crecimiento de casos establece, ¿verdad? Se hablaba hace un tiempo de que llegar a los 8.000, 8.500 casos activos prendía las alarmas, ¿no? Bueno, esa barrera la cruzamos, estamos en más de 8.000 casos activos. Quizá nosotros también ponemos la mirada mucho en la saturación del CTI, pero usted está dando cuenta también de los otros niveles asistenciales que ya están entonces, digamos, no saturados, pero exigidos. Muy exigidos. Yo trabajo en el primer nivel de atención, estoy en contacto con mis colegas que trabajan en ese ámbito. Se está trabajando con una exigencia muy alta. Hay personas que están de licencia por ser personal de riesgo, hay personas que están con licencia reglamentaria, hay personas que no se han podido tomar licencia por esta situación o que tienen una licencia reducida, y lo cual lleva a trabajar en condiciones que no son óptimas. Y no en todos los casos se hacen relevos de personal cuando hay licencias. Esto nos debilita mucho las posibilidades, no solamente del control de la pandemia, sino del cuidado de la salud en general, de las repercusiones que la situación de pandemia y de aislamiento en los casos y contactos requiere, sino el seguimiento, la identificación, y el personal de salud en sí mismo, ¿verdad? Que también es un grupo de la población particularmente vulnerable y afectado también en este momento. En cuanto a los números, ¿hubo algún cambio en el desarrollo del crecimiento? ¿Se están acortando los tiempos de duplicación? ¿Qué advierten ustedes en base a la información que vienen relevando? La aceleración, digamos, justamente se produce, digamos, se muestra en ese tipo de indicadores, ¿no?
A ver, es importante destacar que estamos en un momento, del punto de vista de los números a nivel general, que todavía Uruguay, con estos números que tiene de los mejores indicadores de la región en términos de casos acumulados y en términos de mortalidad. Cuba y Uruguay tienen los mejores indicadores de Latinoamérica en este momento. Y esto es producto de las capacidades que tenía Uruguay instalada, del sistema de salud, de la población en general, de su nivel de educación, de ingreso. Todo esto se va debilitando, ¿sí? Y empezamos a perder ranking en estos buenos indicadores, ¿sí? Y eso se muestra en ese crecimiento acelerado, como decíamos. Uno de los aspectos de los números actuales que preocupa más es el crecimiento de la positividad, no solamente el crecimiento de casos, porque nos indica de que estamos llegando a un grupo de personas que testeamos, en las cuales encontramos un mayor porcentaje de positivos, y que estamos testeando de pronto en la población más que concentra más los casos. Pero hay otra población a la cual no estamos llegando, que de pronto pueden ser más jóvenes, o que pueden ser población que no está en contacto con los casos que estamos identificando, y ahí estamos perdiendo la posibilidad de detectar, ¿no? Y de que la población tenga conocimiento de la situación y de la capacidad de transmisión. Claro. En la medida que nosotros tenemos una capacidad de testeo limitada, ¿sí? Estamos con un número de test que es estable desde hace varias semanas, se ha incrementado ahora por el uso de test antigénicos, pero que aplican para un grupo de situaciones que son los casos sintomáticos, ¿no? Eso es algo que también nos muestra tensión en el sistema de salud y limitación, además del crecimiento de la pandemia. En este contexto, ayer el sindicato, primero, precisamos aumentar los hisopados, y engancho otra pregunta. El sindicato médico ayer denunciaba demoras en la coordinación de hisopados, es decir, cuando una persona llama, a veces pasa las 2 semanas a la espera de que lo vuelvan a llamar para coordinarle el hisopado, y bueno, en esos 15 días puede ser positivo y no saberse como tal. ¿Usted advierte situaciones como estas? Ellos denunciaban que ocurre en el sector público y privado. Constantemente esta situación la estamos viviendo desde diciembre. En el primer nivel de atención es un problema muy serio que estamos sobrellevando con mucha dificultad, porque eso genera no solamente el retraso que se comprende claramente cómo afecta a la pandemia, sino además los problemas que genera para la vida doméstica, para las personas que tienen que aislarse. Los plazos de aislamiento se prolongan muchísimo, y eso además reduce la adhesión de las personas a las medidas. Es necesario en esto sentir que todos estamos con el máximo de esfuerzo puesto en el mismo sentido. Si yo tengo que hacerme el hisopado, me dicen que tengo que quedarme en casa, y luego tarda una semana en llegar el test, eso vulnera todo el proceso, ¿verdad? Esas situaciones lamentablemente se están produciendo desde hace varias semanas, y son parte del problema que se refleja en los números de hoy. Claro. Doctora, usted cuando hablaba de medidas, por ejemplo, restrictivas, en algunos casos, en algunos países se aplicó que se llevaron a cabo solo en puntos críticos, como podría ser, por ejemplo, ahora Montevideo, Rivera y Rocha, por poner un ejemplo. Algo de ese tipo, más localizado, siendo que no fuera general, ¿también serviría? Y sumo también a lo que decía Lore Bomio, que además de esos retrasos, a veces hay quienes, se ve mucho en redes sociales, consideran que se están haciendo menos test de los que serían necesarios, pero no por de repente falta de capacidad, sino porque, esa es la pregunta, ¿por qué de repente no crece el número de test que se realizan diariamente cuando sí crecen los casos? ¿Es que es por ese tapón en cuanto a la realización? ¿Es de repente porque no se necesitan más? ¿Se está cubriendo con todos los que son necesarios realizar por día, más allá de esa demora diaria? Digamos, desde la práctica lo que identificamos es esto, es que no hay la fluidez
deseada en muchos casos, y esto nos está hablando de la capacidad que está topeada o que está en tensión, ¿sí? Y que necesitamos mejorar nuestra capacidad de testeo, eso sin duda. En las medidas, claro que sí, que es necesario pensarlas en términos focalizados, pensarlas, hay medidas que pueden ser generales, pero en este momento y en general también es lo que se ha aprendido y se ha visto a nivel mundial, medidas de orden local o de orden departamental o de orden institucional o por ramas de actividad son muy efectivas porque permiten hacer un abordaje más integral del problema. Cuando uno dice prevenir o atender la pandemia, no podemos pensar ya solamente en reducir el número de casos, porque sabemos muy bien que las medidas no son gratuitas, las medidas generan otros problemas en la repercusión emocional, de la salud mental de las personas, en la salud general de las personas, repercusiones económicas, repercusiones en todo tipo de actividad. Y eso, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer un diseño integral. Entonces, pensar la situación de la frontera, con las características que tiene la frontera y cuáles son las medidas más efectivas allí, es imprescindible. Pensar departamento a departamento. Montevideo, ahora con el retorno de muchas personas de la licencia, tiene una situación particular que hay que atender. Canelones y San José, que han crecido enormemente en las últimas semanas, y que tienen una conexión muy fuerte con Montevideo, y eso les dio un gran crecimiento por esa vinculación en gran medida, pero que a su vez tienen una realidad de municipios con particularidades, con diferencias entre sí, requieren un análisis territorial para diseñar medidas, ¿no? Las zonas costeras en este momento, con todo lo que queda de turismo, de verano todavía, también, y allí, por supuesto que nadie quiere reducir su actividad ni reducir su libertad, y se trata de confluir en medidas que no las vivamos como una pérdida de libertad, sino como una ganancia de solidaridad para sobrellevar esta situación, porque la realidad es que de mantener esta evolución, las pérdidas las vamos a tener de todos modos y las vamos a tener también agravadas en vidas. Esa es la situación que hemos visto. Digo, hay dos países que han sido extremadamente permisivos en las medidas en general, como es el caso de Brasil o Estados Unidos, y tienen los peores indicadores a nivel mundial. Entonces, creo que también tenemos que mirar eso y saber que la libertad va unida a un concepto social en este momento, colectivo, y que tenemos que pensarnos colectivamente. No es toda la responsabilidad en el gobierno central. Cada uno de nosotros, cada una, tiene un ámbito de responsabilidad, que no es solamente el doméstico. En cada ámbito de actividad que tenemos posibilidad de incidir para que las medidas progresen en este sentido. Creo Doctora, que hay una dificultad también por todo el tiempo que estuvimos bien para asumir que realmente en Uruguay nos podía pasar esto. Y bueno, ya nos está pasando y es momento de que tomemos conciencia y definamos acciones en cada ámbito que podamos para que esto se pueda controlar. Y por supuesto que con compromisos de los niveles de tomas de decisiones mayores como son los gubernamentales, por supuesto que también. Muchísimas gracias, no doctora. solamente, eso me parece importante. Muchísimas gracias por estos minutos con Arriba.